Bienvenidos a la máquina del tiempo. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los eventos que ocurrieron alrededor del año cero, una época llena de sorpresas, personajes intrigantes y algunos cotilleos históricos. Empezaremos en el antiguo Imperio Romano, el gran protagonista de la época. Entre gladiadores y emperadores, su legado aún perdura. Ahora, hagamos un alto en Galilea. Ahí, según los evangelios, nace Jesús de Nazaret. Aunque algunos historiadores discuten la fecha, no se puede negar su tremenda influencia. ¿Pero sabías que en el año cero no todos eran romanos o cristianos? En China, la dinastía Han estaba en pleno auge, marcando una época dorada. Viajemos ahora a la India, donde el budismo y el jainismo eran religiones predominantes. Ambas predicaban la paz y la no violencia, principios aún vigentes hoy. No olvidemos a los celtas en Europa. Aunque vivían en tribus dispersas, su cultura y tradiciones nos han dejado maravillosos relatos mitológicos. ¿Y qué sucedía en África? En Egipto, el faraón Cesarión, hijo de Cleopatra y Julio César, era derrocado, marcando el fin de la dinastía tolemaica. Vayamos a América, donde las grandes civilizaciones precolombinas todavía desconocían la existencia del otro lado del océano. Los mayas estaban en su periodo clásico temprano. En Australia, los aborígenes seguían viviendo en armonía con la naturaleza, manteniendo viva su cultura milenaria a través de sus canciones, bailes y leyendas. Regresemos a Roma, donde el emperador Octavio Augusto empezaba a transformar la república en un imperio. Este cambio marcaría la historia para siempre. En ese mismo año, Ovidio, uno de los grandes poetas romanos, nacía en la pequeña ciudad de Sulmona, en Italia. Su obra aún nos maravilla. Viajemos ahora a Persia, donde el Imperio Parto dominaba una gran extensión de territorio desde el Mar Caspio hasta el Golfo Pérsico. Mientras en la zona que hoy conocemos como Arabia Saudí, las tribus nómadas seguían sus tradiciones sin imaginar lo que el futuro les depararía. Y en lo que hoy es México, la cultura zapoteca florecía en Monte Albán, uno de los primeros centros urbanos de América. Volviendo a Europa, los germanos se asentaban a lo largo del río Rin, estableciendo las bases de lo que serían futuras naciones europeas. En Japón, la era Yayoi estaba en marcha, marcada por la aparición de la metalurgia y la agricultura. En Tíbet, la cultura Changshung, que más tarde daría lugar al budismo tibetano, estaba en su apogeo. Viajemos a las Islas Británicas, donde los druidas, sacerdotes celtas, seguían ejerciendo su influencia espiritual y cultural. Y en la región que hoy conocemos como Rusia, las tribus eslavas y bálticas vivían en poblados fortificados, las primeras ciudades de la región. Historias sorprendentes de la época. La Biblioteca de Alejandría. Aunque se asocia comúnmente con épocas anteriores, la Biblioteca de Alejandría seguía siendo un centro de conocimiento en el período que rodea el año cero. A pesar de su fama, se sabe poco sobre las contribuciones específicas de algunos eruditos de la época, qué misterios y tesoros intelectuales se perdieron con la destrucción de esta icónica biblioteca. Arquitectura innovadora de Roma. Si bien el Coliseo es una maravilla arquitectónica bien conocida, existen otros proyectos menos destacados, pero igualmente sorprendentes en la Roma de la antigüedad. ¿Sabían que el Panteón, construido alrededor de la misma época, sigue siendo un ejemplo asombroso de ingeniería con su cúpula monumental? Medicina y avances en salud. Aunque los avances médicos de la época no se comparan con la medicina moderna, ¿qué métodos y tratamientos sorprendentes se utilizaban en la antigüedad? Descubramos las prácticas médicas que asombrarían a muchos hoy en día. Cotilleos de la época. Cleopatra en Roma. Uno de los cotilleos más jugosos de la época gira en torno a la visita de Cleopatra a Roma en el año 46 a.C. La reina de Egipto, conocida por su encanto y astucia política, llegó a la capital romana para encontrarse con Julio César. Se dice que su presencia causó revuelo entre la élite romana y generó todo tipo de especulaciones sobre las verdaderas intenciones de Cleopatra. Julio César y Cleopatra. El romance entre Julio César y Cleopatra fue un tema candente en la sociedad romana.
Los cotilleos de la época sugieren que su relación no solo fue política, sino también apasionada. ¿Qué murmullos y chismes circularon en los salones de Roma sobre este intrigante vínculo entre un líder romano y una reina egipcia? Herodes el Grande y los rumores de palacio. En Judea, el reinado de Herodes el Grande estuvo marcado por su habilidad para asegurar el poder, pero también por los oscuros rumores de su corte. Los amores y desamores de Augusto. Augusto, el primer emperador romano, no escapó de los cotilleos de la sociedad. Se dice que su matrimonio con Livia estuvo lleno de intrigas y desconfianza, con acusaciones de envenenamiento y conspiraciones amorosas. Podríamos seguir viajando por el mundo del año cero, pero lo importante es entender que, aunque parezca muy lejano, aquel año nos ha dejado legados que perduran hasta hoy. Por eso la historia es tan fascinante. Nos permite viajar en el tiempo, conocer culturas y entender cómo se ha construido el mundo. Recuerda, todas las civilizaciones tienen algo en común. Las personas, con sus sueños, luchas y esperanzas. Al fin y al cabo, todos formamos parte de esta gran historia. Y eso es lo divertido de aprender historia. No es solo recordar fechas y nombres, sino entender cómo nuestras acciones pueden cambiar el mundo. Por eso, el año cero no es solo un punto de partida, sino un espejo del pasado que nos ayuda a entender nuestro presente y a imaginar nuestro futuro. Y recuerda, la historia está llena de héroes y villanos, amores y traiciones, descubrimientos e inventos. Si eso no es emocionante, ¿qué lo es? Así que, queridos aprendices de historiadores, sigamos explorando, preguntando y aprendiendo, porque la historia, al fin y al cabo, es nuestra historia. Y eso, amigos míos, ha sido nuestro viaje al año cero. Espero que hayan disfrutado tanto como yo y que se lleven algo nuevo para reflexionar.